Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no la vio venir Lorenzo Córdoba, ya que directora de Tabasco interrumpe el evento para darle una tremenda paliza a Lorenzo Córdoba, ya que no se pudo resistir de las barbajadas que estaba diciendo Lorenzo Córdoba, que pues no la podían creer los alumnos de la universidad. Así es, pero es cierto, esto fue increíble. Así que pues bueno, esto fue en la mismísimo estado de nuestro presidente Manuel López Obrador, ahí en Tabasco, y todo comenzaba con esta pregunta que le hacían a Lorenzo Córdoba. Después de estar escuchando esto, la directora estalló en furia, interrumpe y le pone esta tremenda paliza. Veamos primero por qué y ahorita comentamos por qué no. ¿Qué opina usted acerca que debido al excesivo costo del INE está diciendo la población que quieren desaparecer el INE, ya que quien ganó en las elecciones anteriores en el 2018 fue la abstención con el 38% y AMLO con 35%? ¿En qué gasta tanto dinero el INE o en vez de desaparecer volver a cambiar de INE a IFE o algún nuevo nombre? Bueno, el tema de los costos es un tema muy relativo. Miren, déjenme ponérselos así. Nos equivocamos porque pensamos que la estimación del crecimiento del presupuesto, con el que nosotros hicimos nuestro cálculo, por cierto, de cuánto peso tendría la solicitud de presupuesto para el 2023 respecto del gasto federal, nosotros estimamos en un primer momento que iban a ser 20 centavos de cada 100 pesos. 20 centavos de cada 100 pesos erogados por el gobierno federal. Bueno, como el presupuesto que se envió la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados, plantea un crecimiento de cerca del 8%, si mal no recuerdo, respecto del año pasado, cosa que estimamos nosotros, habíamos subestimado en un momento, pues ahora resulta que el costo del INE va a ser de 18 centavos de cada 10 pesos, de cada 100 pesos, perdón, de cada 100. ¿Es mucho o es poco? Vuelvo a insistir. Tomen en cuenta que el gasto del INE, y aquí es importante separar dos cosas, el gasto de los partidos, por ejemplo, se lo cargan al INE, el gasto de los partidos, el INE lo recibe y se lo entrega inmediatamente a los partidos, y le retiene cuando hay multas, por cierto, ¿no? Pero no es del INE. Y luego hay 4,000 millones de pesos que pedimos para el próximo año, por si a alguien se le ocurre pedir una consulta popular. Sí, si no se pide, no se va a ejercer ese dinero y ni siquiera se va a recibir. ¿Me explico? Pero el problema es que hoy no sabemos si puede haber o no consulta. O sea, que puede haber, pero no sabemos si va a haber hoy o no. Por eso es un problema que también hay que ponderar. Dicho eso, del resto del presupuesto, hombre, par de datos comparativos. Ya lo decía, 1 de cada 3 pesos para que todos tengamos credencial para votar con fotografía, en lo que se ha constituido el mecanismo de identidad más difundido y la base de datos más protegida y más segura que te hay en el Estado mexicano. Eso cuesta y eso va a costar, Hoy lo tiene el INE y ha logrado índices, por cierto, de confiabilidad. Ninguno de ustedes tiene duda de ir a un módulo a entregar sus datos personales al INE para sacar su credencial, ¿cierto? Y por cierto, por eso hemos dicho que podríamos avanzar junto con la Secretaría de Gobernación para credencializar a menores, pero eso no nos toca a nosotros, les toca a ellos, pero ellos no tienen infraestructura ni la credibilidad pública que nosotros sí tenemos. Y podemos colaborar en ese sentido, pero parece que las prioridades están en otro lado. Nosotros estamos dispuestos. Dicho eso, si eso lo sacan del INE, pues alguien lo va a tener que hacer. ¿O creen que podríamos ir a votar sin listas nominales? Si hoy hay una certeza, desde hace 30 años los muertos en México no votan, gracias al padrón electoral que tengamos. Y quien les diga lo contrario, no le está diciendo la verdad. Oiga, pero hay muertos que firman mecanismos de participación ciudadana. Sí, pero eso no es problema del padrón electoral. Gracias a que tenemos un padrón electoral confiable, identificamos que hay quien está haciendo trampa. Y a los tramposos hay que aplicarles la ley, digo yo. Eso no se necesita una reforma. Bueno, si se saca eso del INE, pues el INE va a costar una tercera parte menos. ¿Y dónde lo vamos a meter? Porque eso es trampear las cosas. El INE costaría menos, pero otra instancia costaría más. Pues alguien tiene que hacer ese trabajo fundamental. Quitémosle la tarea de monitoreo al INE. Pues, encantados. De hecho, le hemos ofrecido al IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ellos se hagan cargo de todos los fierros. Les transferimos la propiedad, digamos, la gestión del sistema de monitoreo. Ellos nos dicen, cuando lo ofrecí,
No, es que el INE necesita para que funcione el sistema 150 antenas en todo el país y nosotros no tenemos 150 oficinas, usted sí, no hay bronca, en comodato dejen ahí, no les cobramos un peso, pónganlas en... No, mejor ustedes, ¿por qué? Pues háganlo ustedes y así nos dan servicio a nosotros, le dan servicio a la Secretaría de Gobernación. Por cierto, hay 500 millones de pesos que el INE, gracias a un convenio que firmamos con la actual administración, le está monitoreando gratuitamente los espacios en radio y televisión de la Segov. Antes la Segov gastaba 500 millones de pesos contratando a un particular para que cada 2 años le entregara un monitoreo que era mucho menos preciso que el INE les hace. ¿Saben cuánto cobra el INE? Nada, porque somos un órgano del Estado. Y luego hay quien dice que con el gobierno no colaboramos, no es cierto, pero le ahorramos dinero. Bueno, eso que se lo lleve FT. ¿Saben qué dice FT? No, es que ustedes ya pagaron el plato de confrontarse, los platos rotos de confrontarse con los medios de comunicación. Bueno, ok, pero si deja de monitorear el INE, alguien lo va a tener que pagar. Es decir, es un costo que se le quitaría al INE y se pondría de otro lado. O sea, lo que quiero decir es ponderemos los costos de lo que tenemos y trabajemos para abaratar el costo de las elecciones. Pero no caigamos en expresiones como que hay un exceso de costo. Porque vuelvo a insistir una cosa, hace 30 años, el principal problema que tenía el país, además de los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y cada vez más violencia, que están ahí presentes desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente, pues, ojalá y no duren mucho más, pero ahí están. El principal problema, aparte de estos problemas estructurales, era las elecciones. Hace 30 años las elecciones eran el principal problema que tenía el país. Hoy no son un problema. El dilema es cómo las abaratamos, pero eso se requieren consensos políticos sin perder la credibilidad y la certeza, la gobernabilidad democrática que hemos construido. Y hablar, decía José Ricardo, a ver, la abstención. Miren, a ver, si uno ve lo que pasa en el mundo y toma en cuenta que en México el voto no es obligatorio, y yo no estoy a favor del voto obligatorio, eso lo quiero decir, porque creo que el voto hay que convencer a los ciudadanos de que se ejerza, ante todo. Es mi opinión. Vean lo que pasó en Chile. Se convocó a la constituyente con voto no obligatorio, se convocó se convocó al referéndum sobre sí o no una nueva constitución con voto no obligatorio, votó el 50%. Se eligió al constituyente con voto no obligatorio y votó el 45%. Y ahora se les ocurrió poner el voto obligatorio, votó el 80% y rechazaron la constitución. Es decir, nada más cuidado con estas soluciones que luego no. Yo apostaría más bien por estímulos como en Colombia. Quien vota le dan una especie de certificado que le permite deducciones fiscales, reducciones en costos de colegiaturas, algún estímulo, pensaría, porque el tema de la abstención es un tema que hay que resolver. Pero no estamos tan mal, honestamente. Y la última elección federal fue la elección con mayor participación para ser una intermedia de este siglo. En 2018 votó un 65%. Son índices de cualquier democracia europea, y mucho mayores, por cierto, que la democracia norteamericana. Entonces, lo que digo es, a ver, en síntesis, no quiero extenderme, el sistema electoral es mejorable. El sistema electoral puede abaratarse, pero no es el principal problema del país. Una última reflexión en torno a costos. ¿Saben cuánto ha costado que el INE organice esas 330 elecciones en los últimos 8 años y medio? Estoy hablando de los costos agregados de la operación electoral en 8 años y medio. 100,000 millones de pesos. 8 años. 330 elecciones. ¿Saben cuánto costó? Y no juzgo si sea buena o mala. La cancelación del aeropuerto, 130,000 millones de pesos según cifras de la Auditoría Superior. Entonces, lo que quiero decir es, a lo mejor es la mejor decisión y no estoy juzgándola, de veras, no me meto en esas polémicas. Lo que estoy diciendo es nada más comparemos y pensemos todo lo que el INE y el sistema electoral nos da, que puede ser mucho más, de mejor manera y a lo mejor hasta más barato, frente a lo que significaría no tenerlo. Y yo creo que no hay soluciones sencillas, pero sí no caigamos en esta lógica. Solamente el sistema de cómputo preliminar de las elecciones de Colombia, de las 3 elecciones de Colombia de este año, las del Congreso, la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial, solo el sistema de cómputo, que fue una empresa, costó lo que costaron en México todas las elecciones organizadas por el INE en 2021.
Entonces, es decir, hay países que están dispuestos a invertir para la tranquilidad y la gobernabilidad política. O sea, y no es en lo que más se gasta en este país. Si les dicen eso, a lo mejor les están mintiendo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, yo creo que no podemos quedar en un monólogo, ¿verdad? Sino que tenemos que participar los que estamos aquí. Soy la directora de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de esta máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la que usted se precia y dijo que estaba muy contento de estar en este lugar. Y mire que les hemos recibido de una forma muy civilizada, porque aquí estamos muy comprometidos con la democracia. Desde esta división estamos trabajando con las alumnas y los alumnos para construir ciudadanos. Y bueno, en Tabasco tenemos ya mucha experiencia de participación ciudadana, porque de aquí es el presidente de la República, un demócrata, un hombre que se hizo luchando, que jamás encabezó revueltas ni violencia, en ninguna ocasión que perdió las elecciones. Su lucha ha sido pacífica, y eso estamos enseñando hoy a los alumnos de esta división académica, que tienen que participar de forma organizada, de forma civilizada. Usted cuestionaba la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente, que por primera ocasión un presidente de la República presenta una reforma electoral. Sin duda que tiene toda la legitimidad para presentar esta reforma electoral, porque es el presidente que tiene toda la legitimidad de los ciudadanos, la forma en que fue electo, con más del 50% de los votos de los electores que se presentaron a las urnas. Y bueno, la polémica que ha surgido entre el Instituto Nacional Electoral y con el presidente de la República, y lo que se comenta de los gastos excesivos del INE, pues son los salarios, los altos salarios de los consejeros electorales, los gastos de viáticos, de alimentos, de tantos gastos en un pueblo de más de 50 millones de pobres. Creo que hoy tenemos ejemplos de un gobierno distinto y que quiere que se abaraten los costos de los salarios, pues que vayan a trabajar, a ganar esos salarios en la iniciativa privada, pero tenemos que ser conscientes de los salarios. Cuando yo le cuestioné a un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace más de 6 años, y les dije, es que ustedes se tienen que bajar los salarios, porque no puede ser que haya un pueblo con tanta hambre y ustedes gozando de tantos salarios de recursos públicos. Y me dijo, ¿y a mí qué? ¿Qué me importan los pobres? No puede ser que seamos sordos y ciegos ante tanta pobreza y estemos recibiendo un salario que no, o sea, los de abajo no ganan estos salarios. Cuando yo aspiré a ser directora de esta división, a mí me dijeron, oye, ¿ya sabes cuánto gana el director? Ya no va a ganar tanto dinero. Ganaban como unos 200,000 pesos aquí. Hoy yo no gano 200,000 pesos. Mi salario no pasa de 60,000 pesos. Pero yo estoy aquí desde las 6 de la mañana trabajando con los alumnos. Pero antes el salario sí era, y eran apariencias de hacer. Yo estoy aquí atendiendo a los alumnos diariamente, a los maestros y a todo el personal. Pero sí, yo creo que no se puede decir que es el gobierno que se queja de los gastos del Instituto Electoral. Se han hecho cambios. Ahora se cuestiona que se quiera desaparecer a los institutos electorales
que se quiera desaparecer a los tribunales electorales. En reformas anteriores se desaparecieron muchas facultades a los estados, a los congresos locales. Ahora es el INE el que elige a los consejeros de los OPLES. O sea, tiene que haber evolución en este país y sobre todo para la democracia. Usted decía, bueno, hay quienes proponen que sea gobernación que vuelva a contar. Usted decía también en Inglaterra son los funcionarios los que participan, los que cuentan, porque hay una gran credibilidad. Pues tenemos que avanzar. En eso es en lo que queremos enseñar a las alumnas y a los alumnos, que desde el lugar que estemos hagamos nuestro trabajo comprometidos de forma transparente y sirviendo a favor de los demás, no para servirnos de manera personal. Está usted en su casa, en esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde estamos abiertos a escuchar, pero también para que nos escuchen. Muchas gracias. Directora, muchísimas gracias, y me permite, porque esto creo que este es un buen ejercicio universitario. Yo celebro muchísimo, como universitario que soy, celebro muchísimo, directora, dos cosas. Primero, la hospitalidad. No es la primera vez que estoy en la UJAT, y aquí se lo digo como universitario, no de la UJAT, aunque me ha tocado colaborar en algunos cursos académicos, como universitario de la UNAM. El respeto con el que aquí se ha demostrado en un espacio universitario, porque la universidad no es de unos ni de otros, las universidades públicas son el espacio de todos, el respeto con el que se pueden procesar y, digamos, dialogar, construir democracia. Cuando no se respeta, lo decía don Jesús Reyes Heroles, se incita a no ser respetado. Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado. Y creo, se lo digo de veras, directora, agradeciéndole la hospitalidad, pero sobre todo agradeciéndole, digamos, este ejercicio de civilidad con el cual, frente a los chicos, personas que ambas estamos comprometidas, estoy seguro, con el sistema democrático y con la justicia social, pueden tener puntos de vista y no escupirse y no descalificarse. Eso es una gran lección que se está dando en la UJAT, y yo se lo agradezco, director. Primera cosa. Segunda cosa, nada más en este diálogo, nada más que quede claro, porque luego, en términos de la claridad, yo jamás cuestioné ni he cuestionado la iniciativa del presidente de la República. Yo nada más puse una serie de elementos que la hacen novedosa. Y por supuesto que el presidente tiene facultades para presentar iniciativas, pues ahí está la Constitución. Lo que sí llamó la atención es que es la primera vez que viene una iniciativa de reforma electoral en los últimos 30 años desde la presidencia. ¿Eso la vuelve mala? No nos pongamos cosas en la boca de los otros que no se dijeron, pues yo jamás he cuestionado la reforma. Incluso cuando fui invitado al Congreso, y a veces en el Congreso se llevan pesado, ¿no? A mí me enseñaron mis padres, a pesar de que yo vengo de la izquierda desde mis orígenes, desde mi familia, yo mamé de la izquierda, mi padre era un agente de izquierda y mi madre era un agente de izquierda. Yo siempre asumí que el diálogo es fundamental, dicho eso, y que el respeto es básico. Pero esta es la primera vez que se presenta una iniciativa de reforma desde el gobierno sin haber ocurrido un pacto. ¿Es ilegal? Sin lugar a dudas, ¿no? Cuando me invitaron, por cierto, lo que iba a decir de mis padres, a mí me enseñó siempre a ser respetuoso, ¿eh? Ser de izquierda no significa ser un patán, al contrario, digo yo. Ser un demócrata no significa ser un patán, sea de izquierda o de derecha. Y a mí me gusta siempre saludar a todo el mundo porque es una cuestión de elemental cortesía. Y me gusta estos diálogos son buenísimos. Somos académicos, directora. Usted también es académica toda su vida. Yo soy académico toda mi vida. Es sabrosísima la discusión académica, cuando es informada, cuando es respetuosa. Así que celebro esto. Dicho eso, no cuestioné la reforma, no lo hice ni en la Cámara de Diputados, puse sobre la mesa una serie de elementos e incluso yo dije que es pertinente la reforma, la que sea, si se logran esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque la historia nos enseña que cuando una reforma es impuesta por una mayoría, aunque sea una mayoría legítima, en democracia todas las mayorías son legítimas, ¿eh? Y tiene usted razón, el presidente de la República fue electo en una elección impecablemente organizada, como la de 2018, en donde tuvieron todas las garantías para que las ciudadanas y los ciudadanos pudieran elegir. Por cierto,
Todos los triunfos que ha tenido Morena desde su fundación han sido en elecciones organizadas por el INE, todos. De hecho, yo tengo un privilegio, y lo digo en honor a la memoria de mi padre, que fue uno de los fundadores de Morena, por cierto. Yo soy el que, como presidente de la Comisión de Prerrogativas Partidos Políticos del INE, recibió de Martí Batres en su momento la solicitud para que Morena, con la que Morena pretendía constituirse en partido político. Y como presidente del INE soy yo el que entregué la constancia. Y desde que es con partido político, todas las elecciones que Morena haya organizado, ha ganado o ha participado, son elecciones organizadas por el INE. Y todos esos triunfos son legítimos. Y el primero que ha defendido la legitimidad, incluso cuando en su momento, a mí me acusaban de militar en favor del presidente del candidato López Obrador, ha sido el INE. Dicho eso, precisamente por eso, jamás he cuestionado que se presente una iniciativa por parte del presidente, porque tiene derecho y no ha cuestionado ni mucho menos los contenidos de la iniciativa. Eso le toca discutirlo a la Cámara de Diputados. La autoridad electoral lo que le toca es poner a las diputadas y a los diputados todos los elementos, los diagnósticos que sean requeridos para que ellos tomen la mejor decisión. Dicho eso, no hay polémica entre el INE y la presidencia. El INE no tiene una polémica con la presidencia. Acabo de poner ejemplos de cómo este es el gobierno con el que más convenios de colaboración ha firmado el INE en su historia. En su historia. Nosotros colaboramos. ¿Somos defensores de la autonomía? Sí, lo fuimos en el pasado, lo somos hoy y lo vamos a seguir siendo en el futuro. Pero eso no significa que no haya respeto. Y el INE, lo digo con todas las letras, ni es adversario de un gobierno, ni es adversario de algún partido político, ni milita a favor ni en contra de ningún partido político o gobierno. Simple y sencillamente es un órgano constitucional autónomo y no se deben a ningún gobierno ni se debe a ningún partido, que son cosas distintas. Dicho eso, ¿sabemos colaborar? Claro que sí. Desde el día 1 yo he ofrecido platicar con el señor presidente de la República y desde el día 1 platico es más, el hoy secretario de Gobernación, en varios actos públicos, aquí cuando firmamos convenios de colaboración en Palacio de Gobierno, reconoció públicamente, cosa que le estoy muy agradecido al licenciado López, muy agradecido, el trabajo que hizo el INE y el trabajo que ejerció el presidente del INE en 2018. Así se construye democracia. Que luego hay diferencias, pues eso es la democracia. ¿O a poco el pensamiento único es democrático? No. Dicho eso, el INE nunca se ha peleado con el gobierno. Lo que pasa es que cuando se ataca al INE, el INE simple y sencillamente a la ciudadanía le pone los datos en el hecho, sobre la mesa. Es falso, directora, es falso, y discutamos como académicos, le traigo los datos, rebatámoslos. Es falso que el INE sea el órgano más caro del mundo, no es cierto. Y otro dato, directora, yo soy abogado, usted no sé si es directora de la Escuela de Derecho. Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución, directora, en el artículo 127? Que ningún funcionario puede tener remuneraciones mayores a la remuneración del presidente. No es salarios, no confundamos la discusión. La remuneración, lo dice la propia Constitución, es ingreso y es todas las prestaciones materiales y demás que recibe un funcionario público. Y en el INE no ganamos una remuneración mayor que la del presidente de la República, eso se lo aseguro. Por cierto, la Cámara de Diputados no ha cumplido con el trabajo que le encomendó la Corte de definir cuál era la remuneración de la presidencia. Y por lo demás, directora, encantado de estar acá, encantado de poder dialogar de esta manera, porque esto es un ejercicio democrático. Directora, permítame, como lo hice en la Cámara de Diputados, a pesar de las diferencias que son legítimas, ponerme de pie y darle las gracias, de verdad. Y gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias, doctor. Voy a leer una última pregunta y con esta cerramos, en virtud de que el siguiente evento es ahorita a la 1. ¿Usted cree que la democracia ya está establecida o evoluciona día con día? No, la democracia siempre evoluciona. Pero me importa, y gracias por la pregunta de cierre, la democracia no siempre evoluciona de manera lineal. Jóvenes, ustedes no saben lo que era este país. Directora, de veras, ayúdenme en este sentido. Hace 30 años, cuando no había libertades, cuando el ejercicio de la libertad de prensa era un ejercicio que incluso se perseguía. Cuando, como decía mi abuela, ¿para qué voto si ya sé quién va a ganar? Hoy ya no es así.
Y eso nos habla de una evolución democrática. Dicho eso, cuidado, la historia nos enseña que la evolución de las democracias no siempre es lineal y progresiva. La democracia se puede acabar. Por eso a mí me gusta decir que la democracia no se construye en un día, sino es el producto de una lucha de muchas generaciones, de personas de muy diversas ideologías que coincidieron en un punto común, que fueran las y los ciudadanos con el ejercicio de sus derechos políticos libremente ejercidos quienes decidieran su destino político, quién los gobierna y quién los representa. Y ahí podemos enumerar personajes de gran estatura, de muy distintas orientaciones políticas, que son los constructores de nuestra democracia. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, José Luis Lamadrid, hay muchos. Podríamos hacer una lista interminable. La democracia que hoy tenemos es el resultado de una apuesta colectiva y es una construcción colectiva de generaciones y generaciones de mexicanos que apostaron por construir lo que hoy tenemos. Y así como la democracia no se construyó en un día, ni es obra de una sola persona, una sola fuerza política, y por supuesto incluye al presidente López Obrador, que es un luchador social en esta construcción colectiva, que es nuestra democracia. Y así como la construcción de la democracia no es una construcción unipersonal, ni ocurrió en un solo día, ni de una fuerza política o de una sola ideología, la defensa de la democracia también es una defensa que nos toca a todas y todos. Y no hay trinchera pequeña. No hay trinchera pequeña para defender la democracia. Defender la democracia debe ser una convicción de todas y todos, porque de otra manera la historia nos enseña cómo el camino hacia la democracia no solamente tiene una sola dirección, también puede tener la dirección contraria. También hay regresiones democráticas. Es muy peligroso lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Hungría, lo que está ocurriendo en Polonia, lo que ocurrió en Turquía, lo que ocurrió en algunos países otrora democráticos que no lo son, lo que ocurrió en Estados Unidos y está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Brasil, son señales de alerta, creo que nos vienen de todo el mundo, de que a la democracia hay que cuidarla y defenderla, y nos toca a todas y todos hacerlo. Nos toca a todas y todos que continuemos en una ruta de perfeccionamiento que sin lugar a dudas es deseable y posible de nuestro sistema democrático. Hay muchísimo por hacer, déjeme decirlo así. Hoy los problemas que enfrenta nuestra democracia y que si no se resuelven van a ser el caldo de cultivo que nos va a implicar regresiones democráticas, son la pobreza ominosa que sigue presente entre nosotros, son la desigualdad. Oxfam dice que México es el país más desigual de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Es la corrupción, que es un flagelo que ha azotado durante décadas a nuestro país. Es la impunidad. Ahí están las encuestas de punibilidad, las encuestas de sensación de impunidad. El 95% de los delitos no se denuncian. Y de los denunciados, los que son sancionados son una ínfima parte. Y finalmente la inseguridad. Hace unos años, a principios de la década de los 2000, en 2003 o 2004, si no me equivoco, el PNUD presentó un informe que solicitó la Secretaría General, que es el informe sobre el estado de la democracia en América Latina, que fue encomendado a uno de los grandes estudiosos de la democracia latinoamericana, que fue Dante Caputo. Ese informe terminaba con una preocupantísima conclusión. Decía que las democracias de América Latina estábamos jugando un peligrosísimo juego de ver cuánta pobreza y cuánta desigualdad aguantaban nuestras democracias. Y esos son los problemas que tenemos que resolver. Y los tenemos que resolver por las rutas y por las vías democráticas. Tenemos muchos pendientes, pero a todas y todos nos toca, con independencia de nuestras legítimas diferencias. Por eso somos una democracia y seguiremos en una democracia mientras todas y todos tengamos cabida con independencia de lo que pensamos y creemos, que es legítimo pensar y creer. Y con respeto y tolerancia, convivir. México es la casa de todas y todos. Esta universidad, como todas las universidades, son casas de todas y todos. Todos tenemos cabida. Y a todas y todos nos toca, insisto,
con independencia de nuestras posturas políticas, con independencia de nuestras posturas ideológicas, con independencia de nuestras convicciones y de nuestras creencias, que son todas legítimas en una democracia, defender a la democracia misma. Porque si no, si la evolución de la democracia invoca rutas regresivas, entonces, como la historia lamentablemente y dramáticamente nos los enseña, podemos llegar a un lugar en donde no todas y todos cabremos, en donde algunas y algunos serán excluidos. Es decir, el régimen de la autocracia. A todas y todas nos toca defender la democracia. Y espacios como estos son, me parece, un espacio privilegiado para reflexionar sobre el punto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está claramente Lorenzo Córdoba, donde pues claramente fue a una emboscada, le estuvieron haciendo preguntas de todo tipo y de tanta tontería que estaba diciendo Lorenzo Córdoba, pues prácticamente, pues ahora sí que subestimando a la gente y más que nada, pues haciendo como el que no sé y como el que sí, pues sale la directora. Después de oír tanto, no se resistió y le empieza a reclamar con todo, con tuba y acordeón al mismísimo Lorenzo Córdoba, que no sentía lo duro sino lo tupido, ya que con las preguntas que le estaban haciendo los alumnos, más la directora, que pues prácticamente pues se pone furiosa y le reclamó con tuba y acordeón, que esto no lo esperaba Lorenzo Córdoba, ya que pues prácticamente es una directora, y no, pues me va a seguir la corriente, me va a decir que sí, me va a felicitar porque viene acá hasta Tabasco a dar la conferencia, pero resulta que no, que se destapa y que le da con todo por los altos sueldos que tiene Lorenzo Córdoba, por las altas prestaciones que tiene Lorenzo Córdoba y el INE, con cocineros, con choferes, con vales de gasolina, con auto, servicio también de auto que le tenemos que dar, con secretarias, con supervisores, con asesores, con abogados, completamente un aparato del INE carísimo de oro, como si realmente los valiera Lorenzo Córdoba, pero ambos sabemos que no los vale Lorenzo Córdoba. Y por eso le dice, o sea, la reforma tiene que ir para que se reestructure todo el INE y sí, sería completamente fantástico quitarle todo estos lujos que tiene Lorenzo Córdoba, que prácticamente no gasta en nada. No dudes que hasta prácticamente también quisiera que le bajáramos los gastos de su casa, los gastos de su luz, los gastos de su agua, los gastos de su comida de allá. Por eso se la viven ahí en el INE, porque pues ahí en el INE llega y a ver, ahí tienen prácticamente en el INE pues al chef, a ver, prepárame esto, tienen sus bebidas a toda madre, tiene a su chofer, llévame aquí este lado, tiene su secretaria, a ver, secretaria, pues ahí te encargo esto, tiene ahí también prácticamente a sus directores, hazme esto, hazme lo otro, a sus asesores, hazme esto y lo otro, y pues básicamente ahora sí que hicieron puesto sobre puesto sobre puesto sobre puesto y prácticamente es un dineral lo que están prácticamente ganando, y esto no debe de ser así, no debe de pasar así, porque imagínense cuánto demonios dinero se está yendo en el aparato del INE. Entonces, si se puede reestructurar y quitar todo eso del INE, pues mejor que ese dinero que le están dando de más, que le cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos, que mejor se lo den a la gente de la pensión de adulto mayor. Mejor, preferible que aunque les aumenten 100, 200, 300 pesos a la gente de los adultos mayores en la pensión, mejor que se los aumenten aunque sea 100 o aunque sea 200 o aunque sea 300, porque para ellos va a ser una ayuda mucho más grande de lo que se imaginan, a que se lo estén regalando a un güey del INE que es Lorenzo Isidro Murayama, porque ellos dicen, no, es que por nosotros ganó el Morena y que en el 2018 y gracias a nosotros. No, a pesar del INE ganó Morena, ganó el pueblo, porque el pueblo prácticamente venció el sistema, venció al INE y venció prácticamente una avalancha que se le fue por votos, porque bien decían, la única manera de ganarle el sistema es una avalancha de votos. Entonces la gente se volcó a votar. De hecho, ellos pensaban
prácticamente que iban a tener como unos 20, 21, 22 millones de votos en total, pero resulta que no, que fueron tan solo de puro Andrés Manuel López Obrador 30 millones de votos, o sea, no la vieron venir, fue una avalancha increíble, más los votos de Anaya, más los votos de NID, entonces pues prácticamente no les quedó otra más que asimilarlo, ¿no? Pues es que nos dieron en la torre, pues 30 millones no pudieron, y como le triplicaron básicamente a Anaya, que es el segundo lugar en votos, no le quedó otra más que aceptarlo. Y ellos dicen, no, es que nosotros le dimos, no, a pesar del INE, porque también hicieron sus tranzas de esos 6, 7 puntos claramente que tienen ellos para robar, porque en cada elección, tanto como el PRI, como el PAN, tenían de 6 a 7 puntos para robar prácticamente. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si Andrés Manuel hubiera ganado con el, ¿no? ¿Qué te gusta? No sé, el 30% y Mid o Anaya con el 28, 29 se hubiera cerrado y otra vez se le hubieran aplicado como la que fue con Calderón. Con Calderón aplicaron esos 6, 7 puntos para superar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y para que no se viera tan descarado le dijeron, ay, te ganamos por ciento y tantos mil votos, pero realmente todos saben que eso fue una tranza del tamaño de la catedral. En el 2006 prácticamente fue un robo a mano armada. De hecho, hasta la Bastilla dijo que eso había sido un robo. Pero aquí como fue tanta la avalancha, fue tanta la superación, pues prácticamente el 300%, que pues no la vieron venir. Y por eso ahí no le queda otra más que y decírselo, a pesar de ti, Lorenzo Córdoba, a pesar de ti, Ciro Murayama, ganó el pueblo con la democracia. Y todavía hubo muchísima gente que se quedó sin votar. Muchísima gente, y me consta porque yo iba prácticamente a dar rondines y mucha gente no las dejaron ya al último a votar. Se hicieron las 6 de la tarde, se supone que a las 6 de la tarde hay una fila, se tienen que esperar hasta que esa fila termine de votar y se siguen formando pues prácticamente hasta que se acabe la fila. Podías estar votando, pero aquí no. ¡Pum! Cerraron las 6, no, ya no van a poder votar. ¡Ah, caray! Pues básicamente así eran en muchas casillas que prácticamente eran como 80, 60 personas que se quedaban votando. Imagínense por las 300 distritos prácticamente que hay en todo México. Pues un mundo de gente, ¿no? Se quedó sin votar, si no hubiera sido mayor cantidad. Y luego más aparte hacían tranzas también en la gente que votaba desde Estados Unidos, en que nada más mandaron ciertos tipos de boletas para que votar y no mandaron las que pedían con mayor, porque resulta que para votar tenías que pedir una solicitud para de voto, y fueron tantas las solicitudes de voto que fueron de Estados Unidos que no cumplieron así, porque como veían que allá prácticamente iba a ir la mayoría de votos también de Manuel López Obrador de Estados Unidos, nomás mandaron como un cuarto de lo que pidieron en votos. Entonces pues claramente ahí está, y por eso recibió esta mendiga paliza Lorenzo Córdoba, de la directora de la Autónoma de Tabasco. Prácticamente se metió en la boca del lobo este mendigo de Lorenzo Córdoba. Si ustedes no sé qué opinan al respecto de esto, sin antes mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir esta estrella de color dorado, le presionas, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o en su defecto también al lado de las estrellas están estos 3 puntos color morado, le presionas y te va a aparecer la opción en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes apoyarme al canal, a la consolidación, y te lo agradecería muchísimo, prácticamente no te imaginas. Así que pues bueno, Elsie Velázquez, saludos. Isabel Oeje, saludos. Rubén Quinto, saludos, es correcto, doctor Córdoba. Gilberto Páez, no seas hablador. Francisco García, saludos. Juan Carlos Ramírez García, saludos. Y Vladimir Chaires, saludos a toda la audiencia. Gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afectan su economía, será completamente fantástico. O también con la colaboración del canal por solo 100 pesos mensuales, te lo agradecería muchísimo. Puedes cancelar cuando quieras. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.